Imaginen que pudieran rebobinar el tiempo, no 1 año, ni 1000 años, ni siquiera 1 millón. Se precipitan al pasado, volando más allá de la era de los dinosaurios, más allá del origen de la vida en la Tierra, más allá de la formación de nuestro sistema solar. Ven cómo se apagan las primeras estrellas, cómo las primeras galaxias se fusionan en una danza furiosa. Se adentran cada vez más y más lejos a una época nebulosa e incomprensible cuando no existía nada de lo que conocemos. Ni planetas, ni estrellas, ni siquiera átomos. Se detienen en la marca, hace 13.800 millones de años. Ante ustedes, un punto, infinitamente pequeño, infinitamente denso, infinitamente caliente. Este es el comienzo de todo, el Big Bang. ¿Pero qué pasó después? A menudo hablamos de estrellas y galaxias, pero ¿qué sucedió en los primeros, los más caóticos y los más cruciales instantes? Emprendamos un viaje a través de los primeros 100 años del universo. En la época en que se sentaron las leyes fundamentales de nuestro mundo. El Big Bang no es una explosión en el sentido habitual que conocemos, como la de una bomba en un espacio vacío. Fue el nacimiento del propio espacio y tiempo. En el primerísimo instante, conocido como la época de Planck, el universo era tan diminuto que su tamaño era inferior al de un protón, y en ese volumen estaba contenida toda la energía de la futura creación. Las condiciones eran tan extremas que nuestras leyes modernas de la física simplemente no funcionan allí. Las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la débil, estaban unificadas. Era un único e incomprensible superocéano de energía. No sabemos qué hubo antes de ese momento y posiblemente nunca lo sabremos. Es el muro contra el que choca nuestro conocimiento. Esta época duró apenas 10 elevado a la potencia de menos 43 segundos. Un instante inimaginablemente corto, pero en él estaba oculto todo. Y justo después de este instante inimaginable ocurre algo asombroso. Comienza la era de la inflación. El universo, de repente, comienza a expandirse a una velocidad vertiginosa, superior a la de la luz. Es crucial entender, no fue la materia la que viajó más rápido que la luz, sino el propio espacio el que se estiró como una lámina de caucho. En una fracción de segundo, que se extendió aproximadamente desde 10 elevado a la menos 36 hasta 10 elevado a la menos 32 segundos, una minúscula región, más pequeña que un átomo, se hinchó hasta alcanzar el tamaño de un pomelo, o incluso más. Este proceso fue como el inflado instantáneo de un globo cósmico. ¿Por qué fue necesario? La inflación solucionó varias cuestiones fundamentales. En primer lugar, hizo que el universo fuera increíblemente homogéneo. Imaginen los pliegues en una tela. Si estiran esa tela con mucha fuerza, todas las arrugas desaparecerán. Del mismo modo, la inflación suavizó las inhomogeneidades iniciales. En segundo lugar, explica por qué nuestro universo es tan plano en sentido geométrico. Y lo más importante, fue en este momento cuando las minúsculas fluctuaciones cuánticas, microscópicos temblores de energía, fueron estiradas hasta alcanzar tamaños astronómicos. Estas fluctuaciones se convirtieron en las semillas de las que, cientos de millones de años después, crecerían las galaxias y los cúmulos de galaxias. Cada estrella que ven en el cielo es una descendiente lejana de una de estas minúsculas ondas en los primeros instantes del tiempo. Una vez finalizada la inflación, su energía se transformó en el nacimiento de una cantidad colosal de partículas elementales. El universo se convirtió en una sopa hirviente, inimaginablemente caliente, conocida como plasma de quarks y gluones. Su temperatura alcanzaba billones de grados. En esta sopa flotaban libremente los quarks, los bloques constructores fundamentales de protones y neutrones, y los gluones, partículas que los pegan entre sí.
También había allí leptones, como los electrones y sus exóticos parientes. Era una época de absoluto caos. Las partículas nacían y se aniquilaban al instante al colisionar con sus antipartículas. Materia y antimateria se transformaban constantemente la una en la otra y en energía pura. Imaginen un caldero hirviente donde los ingredientes no solo se cuecen, sino que cambian constantemente de forma, desaparecen y reaparecen. En este caldero, nada más complejo que las partículas elementales podía existir. Cualquier intento de los quarks de unirse para formar protones o neutrones era instantáneamente frustrado por la monstruosa temperatura y densidad. El universo era como el interior de un gigantesco acelerador de partículas, pero con el tamaño de toda la región observable del cosmos que vemos hoy. A medida que el universo continuaba expandiéndose, se enfriaba, y así, cuando el universo tenía aproximadamente 1/1000ª de segundo, la temperatura descendió lo suficiente para que los quarks finalmente pudieran unirse. La interacción nuclear fuerte prevaleció. Los quarks comenzaron a agruparse en tríos, formando los primeros protones y neutrones, las partículas que constituyen los núcleos de todos los átomos. Este momento se conoce como la era hadrónica. La palabra hadrón precisamente significa partículas compuestas de quarks. Ahora la sopa se volvió un poco más estructurada. En lugar de quarks libres, flotaban en ella protones, neutrones y otros hadrones menos estables que se desintegraban rápidamente. Pero el caos no había desaparecido. La densidad y la temperatura seguían siendo tan altas que los protones y neutrones chocaban constantemente entre sí y con otras partículas. Fue en ese preciso instante, en el primer segundo de vida del universo, cuando tuvo lugar una gran batalla, materia contra antimateria. Según nuestras teorías, al nacer las partículas de la energía, debía haber surgido una cantidad igual de materia y de su reflejo especular, la antimateria. Cuando una partícula se encuentra con una antipartícula, éstas se aniquilan, transformándose en energía pura, un destello de luz, cuantos gamma. Si la cantidad hubiera sido exactamente la misma, entonces, tras el enfriamiento del universo, todas se habrían aniquilado mutuamente y solo habría quedado un océano de fotones. No habría ni estrellas, ni planetas, ni nosotros. Pero, por alguna afortunada coincidencia, por cada 1000 millones de pares partícula-antipartícula, existía una partícula de materia de más. Esta minúscula asimetría, de solo una por cada 1000 millones, es la razón de que nuestro mundo exista. Miles de millones de partículas y antipartículas se aniquilaron en un gigantesco destello, pero ese minúsculo exceso de materia permaneció. Toda la materia de la que están compuestas las galaxias, las estrellas y nosotros es el remanente de aquella gran batalla. ¿Por qué surgió esta asimetría? Es uno de los mayores enigmas de la física moderna. Cuando el universo cumplió un segundo, la temperatura descendió a aproximadamente 10.000 millones de grados. La aniquilación de materia y antimateria en gran parte había concluido. El universo ahora consistía en protones, neutrones, electrones, neutrinos y una enorme cantidad de fotones, partículas de luz nacidas del proceso de aniquilación. Este océano de luz era tan denso que volvía el universo completamente opaco. Un fotón no podía recorrer ni 1 milímetro sin chocar con un electrón. Pero el evento más importante todavía estaba por venir. En el intervalo entre el primer segundo y aproximadamente el tercer minuto, la temperatura cayó a 1000 millones de grados. Esta es una marca mágica. A tal temperatura, los protones y neutrones, al chocar, ya no solo rebotaban entre sí, sino que se fusionaban, formando los primeros núcleos atómicos. Comenzó la nucleosíntesis primordial. Imaginen una cocina cósmica donde en tan solo unos pocos minutos se cocinó la composición química fundamental del universo.
Los protones, que son, en esencia, núcleos de hidrógeno, comenzaron a unirse con los neutrones, formando deuterio o hidrógeno pesado. A continuación, los núcleos de deuterio capturaron más protones y neutrones, transformándose en núcleos de helio 3 y helio 4. Como resultado de este proceso breve pero turbulento, casi todos los neutrones libres quedaron empaquetados en núcleos de helio 4, los cuales son muy estables. Hacia el final del tercer minuto, la nucleosíntesis primordial había concluido. El universo se había enfriado tanto que las reacciones nucleares se detuvieron. ¿Y cuál fue el resultado final? Aproximadamente el 75% de toda la materia ordinaria en masa permaneció en forma de protones, es decir, núcleos de hidrógeno. El 25% restante se convirtió en núcleos de helio. También hubo pequeñísimas trazas de deuterio, litio y berilio, pero su cantidad era insignificante. Esta composición, predicha por la teoría del Big Bang, 3/4 partes de hidrógeno y 1/4 parte de helio, coincide a la perfección con lo que los astrónomos observan hoy en día en las estrellas más antiguas y en las nubes de gas más distantes. Esta es una de las pruebas más sólidas de que nuestra teoría es correcta. El universo obtuvo su configuración de fábrica básica, su composición química original, en tan solo 3 minutos. Tras el fin de la nucleosíntesis, se inició una larga y relativamente tranquila era. Durante las siguientes varias decenas de miles de años, el universo era un plasma caliente y denso. En él flotaban núcleos de hidrógeno y helio, así como electrones libres. Y todo ello estaba bañado por la luz deslumbrante de los fotones. Como ya hemos dicho, debido a los electrones libres que dispersaban constantemente la luz, este plasma era completamente opaco. Si pudieras estar allí, no verías nada más que un velo blanco, brillante y homogéneo en todas direcciones, similar a una niebla muy densa o a lo que se encuentra en el interior del Sol. La temperatura descendía lentamente a medida que el espacio se expandía. Y aunque, a primera vista, en esa niebla homogénea no sucedía nada, en realidad fue precisamente en ese momento cuando comenzó a actuar la principal fuerza invisible, la materia oscura. La materia oscura es una sustancia misteriosa que no interactúa con la luz. No podemos verla, pero sabemos que existe por su influencia gravitacional sobre las estrellas y las galaxias. Hay aproximadamente 5 veces más materia oscura que materia ordinaria, la que podemos ver. Y durante la época del plasma tuvo una enorme ventaja. Mientras que la materia ordinaria, protones, núcleos de helio, electrones, experimentaba constantemente la presión de los fotones que impedían que se contrajera por la acción de la gravedad, la materia oscura era insensible a esta presión. Los fotones simplemente la atravesaban. Por eso, mientras la materia ordinaria permanecía distribuida uniformemente en el plasma, la materia oscura comenzó a agruparse lenta, pero seguramente en cúmulos bajo la acción de su propia gravedad. Formaba invisibles pozos gravitacionales o, como se les llama, halos. Estos halos de materia oscura se convirtieron en el andamiaje invisible sobre el cual, en el futuro, crecería la materia ordinaria. Fueron los embriones de futuras galaxias. Sin la materia oscura, la gravedad de la materia ordinaria sería demasiado débil para poder formar estructuras tan grandes como las galaxias durante el tiempo de existencia del universo. Y aquí es donde empieza lo más interesante. La materia ordinaria, si bien aún no podía precipitarse en esos pozos gravitacionales debido a la presión de la luz, no obstante, sentía su atracción. Se desató un grandioso tira y afloja. La gravedad de la materia oscura atraía la materia ordinaria hacia el interior de los cúmulos, mientras que la presión de los fotones calientes la expulsaba hacia el exterior.
Este enfrentamiento dio origen a ondas gigantes que se propagaban por todo el universo. Se trataba de ondas sonoras o, en lenguaje científico, de oscilaciones acústicas bariónicas. Sí, el universo joven tenía su propio sonido. Claro, no era el sonido que nosotros podemos percibir, sino ondas de densidad y presión en el plasma que se propagaban a una velocidad superior a la mitad de la velocidad de la luz. Estas ondas, como círculos en el agua, se expandían desde las condensaciones iniciales. Comprimían y enrarecían el plasma, creando un patrón característico en la distribución de la materia. Estas ondas sonoras viajaron por el universo durante cientos de miles de años, mientras éste permanecía opaco, y dejaron tras de sí una huella que podemos observar incluso hoy. Esta huella es discernible tanto en la radiación cósmica de fondo de microondas como en la distribución espacial de las galaxias. Al medir el tamaño característico de estos círculos en el agua, podemos determinar con gran precisión los parámetros de nuestro universo. Así pues, hagamos un resumen de lo que era el universo a la edad de 100 años. Seguía siendo una esfera gigantesca y en expansión de plasma caliente y opaco. La temperatura había descendido de billones de grados a varios cientos de miles de grados, todavía increíblemente caliente para nuestros estándares. En este plasma flotaban núcleos de hidrógeno y helio, así como electrones libres. La energía en el universo se concentraba principalmente en los fotones, partículas de luz. Había muchísimos más que partículas de materia. Por eso, esta época es a menudo denominada dominada por la radiación. El cosmos estaba inundado de una luz deslumbrante, pero esta luz estaba confinada dentro del plasma, sin poder viajar libremente. En algún lugar de este plasma, invisibles e imperceptibles para la luz, ya se estaban formando y creciendo aglomeraciones de materia oscura. Estaban creando el paisaje gravitacional del universo futuro, valles y colinas que determinarían dónde aparecerían las primeras estrellas y galaxias. Y por todo este plasma se propagaban los ecos del sonido cósmico, gigantescas ondas de densidad. En el centenario del universo no hubo fuegos artificiales, no hubo pasteles ni velas. Seguía siendo la misma época de espera. El ingrediente principal, los núcleos de hidrógeno y helio, estaba listo. El armazón invisible de materia oscura se construía a buen ritmo. Pero para el siguiente paso, la creación de átomos, el universo necesitaba enfriarse aún más. Los electrones seguían siendo demasiado energéticos para pegarse a los núcleos atómicos y formar átomos neutros. Revoloteaban por el plasma, como bolas en una máquina de pinball, desviando constantemente los fotones de luz de su camino. El universo esperaba su gran iluminación. Este evento, conocido como recombinación, ocurrirá mucho después, cuando el universo cumpla aproximadamente 380.000 años. Será entonces cuando la temperatura caiga a 3.000 grados y los electrones finalmente podrán unirse a los núcleos. El plasma se convertirá en un gas neutro y el universo, por primera vez en su historia, se volverá transparente. La luz, que había estado atrapada en él, se liberará y emprenderá un viaje eterno. Es precisamente esta luz la que hoy captamos con nuestros telescopios como radiación de fondo de microondas cósmicas o reliquia, el eco más antiguo del Big Bang. Pero para ese momento todavía quedaba un largo camino. Los primeros 100 años fueron una época de física fundamental a escala cósmica. Una era en la que el universo, de ser una singularidad, se transformó en una sopa caliente de partículas elementales, y luego en plasma de los primeros núcleos atómicos. Fue el momento en que se definieron los parámetros clave de nuestro mundo, la cantidad de materia, la composición química básica, y se sembraron las semillas para futuras estructuras cósmicas. Fue un tiempo de silencio,
salvo por el zumbido de las ondas sonoras en el plasma. Un tiempo de oscuridad en cuanto a la posibilidad de ver algo a la distancia. Pero no fue una época muerta. Fue una era de trabajo oculto y titánico. Mientras solo vemos una niebla hirviente, bajo su manto, la gravedad ya había comenzado su lenta pero implacable labor en la construcción del mundo que conocemos. Cada átomo en tu cuerpo, hidrógeno, carbono, oxígeno, pasó por esta cuna de fuego. Los núcleos de hidrógeno en el agua que bebes nacieron en el primer segundo de la existencia del universo. Viajaron a través de este plasma, fueron parte de esas mismas ondas sonoras. La historia de cada uno de nosotros no comienza con el nacimiento en el planeta Tierra, sino allí, en el fuego primordial, durante los primeros 100 años después del principio de los tiempos. Este es nuestro legado más antiguo, grabado en el mismísimo tejido del universo.